Bueno, ahora sí, pasamos a algo un poco más serio. Están con nosotros las doctoras María Laura Martínez y Victoria Rodríguez, que son responsables del proyecto Farmacia Viva de la Facultad de Bioquímica de la UNR. Y bueno, ahora ellas nos van a ampliar más sobre esto que es la Farmacia Viva. Para las personas que nos están escuchando, ¿qué es la Farmacia Viva y de qué se trata este proyecto? Hola, bienvenidas. Gracias. Nos llenaron de planta, ¿no? De todo se nos están cayendo un poco porque cortamos. A la planta le gusta estar en la tierra. Sí. Claro. Justo hablábamos de bichos. Sí, claro. Escuchamos, a mí me gustaba. La era de hielo no hablaron. Es verdad, la faltó la era de hielo, que también tiene momentos fuertes. Qué buena película. Y como es la de Shrek y cosas también. No sé si Sí, Shrek, es verdad. Qué buena película. Bueno, chicas, cuéntenos un poco acerca de este proyecto. Bien, ¿qué es la Farmacia Viva? Nos preguntabas vos, Sí. ¿no? La Farmacia Viva es un espacio, en este caso, digamos, no es el único en el mundo, por supuesto que hay en otras partes, pero en Rosario lo tenemos en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Tengo que mirar ella? Donde vos quieras, bueno, míranos a sí, nosotros, sí. conversamos. Sí, conversamos Bueno, tranquilamente. no tenemos esta experiencia en estas cosas. No hay problema. Pero bueno, en ese espacio, que es, por supuesto, al aire libre, es un laboratorio abierto, tenemos especies que cultivamos, que son plantas medicinales. ¿Por qué medicinales? Porque son utilizadas para conservar la salud, para mantener la salud o para tratar alguna dolencia, alguna enfermedad. ¿Y por qué estamos interesados en la facultad, en tener este espacio? Porque hoy vemos que hay un resurgimiento de la utilización de las plantas, ¿no? Las plantas, según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de la población mundial utiliza las plantas para esto que acabo de mencionar, Hay ¿no? como un resurgir de las plantas, de lo natural, como que hay una búsqueda de que quizás los fármacos más, no sé si decir industriales, pero de las industrias De farmacéuticas, química, de los sí. químicos, empezaron a tener un poco de mala prensa, que yo soy una convencida de que tampoco hay que irse a otro extremo. Totalmente. Hay un montón de pastillas que sirven, no sé, a veces veo cuestionamientos a las pastillas anticonceptivas y yo, no, hermanas, infórmense, todas tienen un método anticonceptivo para ustedes, pero no hay que demonizar tampoco a lo que son los químicos, pero sí aprovechar las bondades que quizás nos da lo natural. Y pensaba en que ustedes dicen algo clave, leía antes de la entrevista, que natural no es sinónimo de inocuo. Exactamente. ¿Y cuál es el mito más difícil de desterrar cuando hablamos de medicina vegetal? No, que generalmente cuando se habla con respecto a las plantas medicinales, digamos, todos piensan que, digamos, por ser una planta es inocuo, y no es así, digamos. A ver, cuando hablamos de los químicos, nosotros imitamos muchísimo a la naturaleza, nosotros tomamos todo de la naturaleza, entonces esos químicos que vos mencionás de los medicamentos de algún lado vienen, Claro. y muchos vienen de plantas. Lo que pasa es que se aíslan y después se empiezan a sintetizar, pero digamos, hay que tener mucho cuidado cuando uno ingiere una planta medicinal porque tiene un montón de estos químicos, ¿sí? Que algunos son benéficos, otros no, y por eso hablamos de dosis, por eso hablamos de crecimiento de las plantas controlado, digamos, bajo ciertas condiciones, porque justamente esos químicos que producen estas plantas y que son los que utilizamos para alguna dolencia, tienen mucho que ver con el medio ambiente, con si llovió mucho ese año, no llovió. Entonces, eso es lo que nosotros, desde la Farmacia Viva, promovemos. Enmarcar alguna calidad, en alguna normativa, en decir, bueno, esta planta, para que cumpla tal efecto, debe estar crecida en estas condiciones, con esta luz solar, con esta, digamos, riego, ¿sí? Entonces uno marca, porque bajo esas condiciones, el químico que produce es el que nos favorece. Sí, sí. Perdón, acá trajimos una planta que es el Ay, paico. Sí, le por iba a ejemplo, preguntar eso, ¿qué nos habían traído? que justamente hay que tener mucho cuidado con el paico, porque Paico. tiene que estar dosificada, porque puede provocar, si no, daños severos. De hecho, a veces se le da tecito de paico a los niños. Ay, no, Sí, claro. ¿Para qué ojo es el con paico? eso, ¿no? El paico es antiparasitario, entonces se utiliza justamente el té de paico cuando La pancita, el nene, bueno, y ha habido casos. de muerte. Sí. Claro. Después Pero- también, a veces, digamos, por ejemplo, acá,
Esto es una cápsula, un fruto, todavía está verde, de Papaver somnífero. de papaver somniferum, de una amapola, de donde me se viene bárbaro saca eso. la morfina. Claro. Entonces no podemos decir, digamos, es O plantita. sea, hay muchos medicamentos químicos que provienen de las plantas, no hace O sea que falta... originalmente se aislaron de plantas, obviamente que después se sintetizan químicamente, Claro. ¿no? Porque a gran escala, digamos, es mucho más económicamente fácil a lo mejor producirlos químicamente que estar cultivando 20.000 hectáreas para sacar el compuesto químico, ¿no? Pero Claro. no nos olvidemos que todo viene o de una planta o de un hongo, ¿sí? Sí. La penicilina, bueno, Solo el 35% de todos los medicamentos que hoy están en el mercado a nivel mundial proviene de síntesis puramente química. Ujú. Todo el resto imita de alguna manera a la naturaleza. O es directamente el producto extraído, el compuesto extraído, o, como dijo Vicky, uno lo extrae, lo estudia, lo analiza y lo copia, lo sintetiza de nuevo, pero copiando lo que hay en la naturaleza. sí, o a veces el mismo compuesto se hace alguna modificación porque es mejor, digamos, Claro. para tal dolencia, afección o lo que sea, ¿sí? Entonces, pero siempre, digamos, nosotros no, es raro que nos inventemos algo nuevo, digamos, somos Sí. muy, hasta los colores, todo imitamos la Sí. naturaleza. Hay tienen más de 53 especies, ¿o no?, en la farmacia viva. 60 ya estamos. Ah, ya están en 60. Vamos, de, que la vamos última, para arriba, ¿eh? de la última entrevista hasta hoy tenemos 7 especies más. ¿Y cómo eligieron cada especie? Mira, el proyecto este viene de hace mucho tiempo, pero en el año 2019 nosotros ya veníamos trabajando con esta idea, ¿no? De justamente al estar en la Facultad de Farmacia, somos nosotros también docentes de farmacobotánica, y los chicos nos decían, nosotros no queremos tanto botánica, nosotros queremos aprender sobre las plantas medicinales. Entonces, bueno, queríamos traer justamente plantas medicinales a la facultad, que fíjense, están todas caídas, yo las corto, yo les llevo, miren qué feo que está esta es la malva que estaba divina, no es lo mismo que esté en tierra que esté cortada y que se las acerque. Claro, que los chicos Sí. puedan salir y verlas, digamos, en su hábitat, porque además los morfotipos de las plantas cambian muchísimo. No es lo mismo que una planta crezca al lado de otra, ¿sí? O en una zona rocosa, ¿sí? Bajo la sombra, completamente a la luz solar. Van cambiando un montón, inclusive los morfotipos de las mismas hojitas, de las flores. Entonces, es súper interesante que los chicos puedan salir. ¿Y dónde a está la ver. farmacia viva? ¿Ahí dentro de la facu? Está dentro de la FACU. Nosotros en la FACU tenemos 2 edificios. Yo siempre digo, en la otra, Suipacha 530 y Suipacha 570. Nosotros estamos en Suipacha 570. Atrás, ¿sí? Hay un espacio verde que apropiamos Qué bien. y lo Qué usamos lindo. para la farmacia viva, que es viva, porque hay mucho recambio también, ¿no? Las plantas tienen sus ciclos, entonces hay momentos que uno encuentra ciertas plantas, otros momentos que encuentra otras, de eso se trata un poco. Chicas, Sí. Sí, y las plantas que ustedes tienen, ¿son todas especies locales Rosario de la región o también Claro. de otros lugares? Eso es lo que habíamos empezado a charlar hoy, recién, ¿no? Que me fui un poco por las ramas, nos fuimos un poco por las ramas. Bueno, en el año entonces 2019, la gente del Centro Agroecológico Rosario, que trabaja mucho con huerteros, y estos huerteros, a su vez, muchos son del norte del país o de países limítrofes, ¿no? Donde ellos ya forma parte de su cultura la utilización de las plantas para tratar sus dolencias. Entonces estaban cultivando, pero querían justamente ver de alguna manera, trabajar juntos para justamente rescatar todos esos saberes populares y con la facultad poder justificar su uso. Entonces la primera cuestión que nosotros veíamos es que muchas veces esta utilización proviene de la recolección silvestre y a veces no se identifica correctamente. Claro. Entonces, eso justamente, la identidad de la planta, o sea, porque como decía Vicky recién, nosotros para poder tener el efecto, la planta tiene que crecer en las condiciones adecuadas, tiene que cultivarse de forma correcta, recolectarse, almacenarse. Secarse, porque ahí Secarse. es donde genera más honguitos, donde las condiciones medio, digamos, de los mismos bichitos que viven con ellas, digamos, proliferan en la situación donde la planta se saca, se seca. Claro. Entonces eso tiene que estar muy controlado.
Claro, Sí. porque esto afecta a su composición química y si afecta a su composición química, afecta a sus propiedades. Perdón, y entre otras, porque retomo, porque también nos vamos por las ramas, entre otras de las cosas son la Por las identidad. ramas. Por las ramas. Es la identidad. Muchas veces hay folclóricamente o popularmente, las plantas se llaman muchas de la misma manera, ¿no? Entonces se confunden mucho las especies vegetales. Entonces, un poco nuestra función desde botánica, farmacobotánica y biología vegetal es darle una correcta identificación Bien. a las plantas. Por ejemplo, acá trajimos 2 plantas de lavanda. Ay, qué ¿sí? bien, me encanta la lavanda. La lavanda, por ejemplo, tenés una que tiene la hojita así como ondeadita, Sí. la otra la tiene lisa, pero la medicinal es la que tiene el borde liso, por ejemplo, Ah. ¿se entiende? Entonces, un poco tiene que ver con eso, ¿no? Pasa lo mismo con el eucalipto, ¿no? Que hay ¿Qué? distintos tipos de eucalipto. También es un árbol, no es una planta. Es un árbol. Pero que también hay que saber identificar cuál es el medicinal. Sí, sí, y Más muchas nada. veces es porque no está probado, digamos, porque está probado el tal eucaliptus, entonces debemos asegurar que se sea tal eucaliptus. Pero a lo mejor, y eso es lo que hacemos también en la facultad, pero no estamos respondiendo todavía a la pregunta, igualmente ya vamos a volver. No importa, ¿Eh? todo esto es una gran conversación, lo importante es charlar y pasarla bien. Bien, porque en la facultad también, digamos, se sigue trabajando no solamente la correcta identidad de la planta, que es fundamental para asegurar la calidad de ese material, sino también se hacen estudios químicos para estudiar la fitoquímica. Y después también hay otras asignaturas en donde uno le va dando forma farmacéutica, decimos, hacemos un jarabe, una crema, una tintura, la forma de realmente administrarla. Claro. Entonces, no solamente es un espacio que sirve para farmacobotánica, sino que también queremos que sirva para otros de nuestra carrera, de la carrera de farmacia, para otros de otras carreras de nuestra facultad, como por ejemplo licenciatura en alimentos. Pero bueno, teniendo todo este panorama, digamos, todo esto que nosotros podíamos aportar, el CAR, ese Centro Agroecológico Rosario, se acerca para trabajar en forma conjunta. Y este proyecto que teníamos, Farmacia Viva, nos pareció ideal, digamos, de poder llevar adelante. Entonces, ellos fueron seleccionando plantas que les interesaba que nosotros identifiquemos correctamente. Y trabajamos con el Centro Agroecológico Rosario, con la facultad. Acá también, no es solamente, nosotros somos venimos de representantes, pero hay mucha gente atrás de esto, muchísima gente. Está primero, principalmente, María Noel Campaña, que está súper a cargo y llevando adelante mucho lo de la Farmacia Viva. Y toda la gente que trabaja en biología vegetal de la Facultad de Ciencias Bioquímicas, no hay que dejar de reconocer eso, el apoyo que tuvimos de la facultad con todo lo que es la Secretaría de Coordinación y la Secretaría de Extensión, Facundo Durán, por ejemplo, que también está muy compenetrado con este proyecto y siempre está trayendo ideas, aportando un montón de cosas al proyecto, porque hay que mencionarlo, esto es el esfuerzo de mucha gente. Claro. Más allá de que, Y en ese puente que tendieron con los huerteros, ¿con qué se encontraron? ¿Cómo fue ese camino? Me imagino que había saberes que ustedes tenían y ellos no, y ellos a su vez se puede retroalimentar todo el tiempo. Exactamente. Entonces, un año ganamos un subsidio de la Universidad Nacional de Rosario y trabajamos con la cursada nuestra, es decir, con los estudiantes que íbamos al centro agroecológico, traíamos las plantas, ellos nos contaban para qué las utilizaban y entonces con todas esas personas, que eran muchísimas, fuimos elaborando, seleccionamos 2 especies, ¿no? Elaboramos esta guía que le llamamos Santo Remedio. Ay, Santo a ver. Remedio. Y la pueden Buenísimo. descargar, está en PDF, la pueden descargar de la página. La ponen así, ponen Santo Remedio, guía para el reconocimiento y uso de plantas medicinales y está el PDF, ¿sí? En el repositorio de la UNR. Bien. Así que la descargan y el que quiera puede tener esa guía para consultar, porque no solo está, digamos, algunas plantas, muy pocas, son 12 de las 60, pero bueno, se dice cómo se cultiva, que en algunos lados están las dosis, creo. Sí, la acción la acción farmacológica, digamos, para qué se usa. Bueno, entonces, si quieren consultar, algunas de las más Hermoso. típicas. ¿Dónde fueron, de dónde es nativa y dónde fue introducida también? Exacto, Sí. sí. Que ahí hay un Acá hay un error. error porque está al revés, pero bueno, ya vamos a alargar. Una No. fe de ratas. Justo preguntaste en lo todos, que... en todos, pero ya está la fe de Ah, ratas. ya está. Bueno, perfecto. Ya está la fe de ratas, donde el violeta significa
introducida y el verde nativa. nativa, Claro. que es más Claro. lógico, ¿no? También Eso. me parece re interesante que los alumnos por ahí puedan estudiar y trabajar directo de la fuente y no a través de un laboratorio, que seguramente en algún momento de instancia del laboratorio. Obvio, sí. Totalmente. En Pero bioquímica digo, todo el que tiempo. estén en contacto verdaderamente con las plantas, ¿no? Sí, Claro. no, es fabuloso. De hecho, bueno, y vamos a la primera pregunta, ¿de dónde trajeron dónde las son las especies? plantas? ¿De dónde? Exactamente. Entonces ahí fuimos trayendo del CAR, Plantines. ahí fue primero las primeras 12, pero después año a año vamos con los estudiantes y nos traemos algunas plantas que tienen ellos, que ellos cultivan, que a ellos les parece interesante y las vamos introduciendo. Vienen también, esto nos van conociendo y entonces dice, ay, yo tengo, por ejemplo, tengo pasto limón, que vino... Pasto limón. Pasto limón, que algunos le dicen citronela, de hecho Sí. en Misiones le sacan... Claro, si ustedes no- tocan, pasarle unas hojitas para que toquen. y esto van- no es pasto limón, ¿eh? y Esto le va- es, eso es citronela, creo, ¿no? esto es citronela. ¿Y para qué es? Medio para los mosquitos se usa. Sí. Toquen, a ver, sí. La citronela la usan para los bebés porque, digamos... Esta seguro que la conocen, a ver. Ahí no sale el docente. Me encanta. Tóquenla y vuélanse las manos. Y vamos a Ay, son re seguir. suavecitas. Uy, esto Ay, qué menta. color. Esta es La menta. citronela la fuerte, otra. sí. Miren esta de menta. A ver. Ay, qué rico, La qué lavanda gana me de encanta. tomarme un coso. Arre. Es cierto que no es lo mismo verla que tocarla, la textura. No, me encanta, tienen un olor espectacular, chicos. Me mata. Riquísimo. Y otra cosa que me llama muchísimo la atención ponerle de estas plantas es Y que acá tienen la lavanda, pero la medicinal, que los Ah, aromas son similares. Pero... como que depende cómo la cuides, tiene que ser todo muy exacto, ustedes me sabrán decir mejor, ¿no? Pero debe alterar los componentes o las propiedades de cada planta, depende si te pasa un poquito de luz, si te pasa un poquito de Sí. agua. Claro. Es lo que decíamos recién, es súper importante, digamos. Hay años que llueve un montón y no es lo mismo que años que no llueve. Ustedes Claro. mismos verán las plantas, no es lo mismo como ellas responden. Son seres vivos, digamos. Entonces responden a esa condición medioambiental, digamos, pero muy sensiblemente. Y con eso todos sus componentes químicos, ¿sí? Claro. Inclusive sus bacterias los que viven con ellos, digamos, todo su ambiente cambia. Entonces tiene que estar muy controlada esa situación, ¿sí? Claro. Para que uno pueda normatizar algo, ¿no? De eso hablamos, ¿sí? Para que el compuesto químico que necesitamos sea el adecuado. Claro, ¿Mm? pensaba en eso recién cuando hablaban de cómo de una planta se pasa a un medicamento sintetizado. El medicamento sintetizado tiene directamente las condiciones completamente controladas, cosa que a la hora de uno cultivar su propia medicina tiene que, por decirlo de cierta forma, autogestionar esas Hay muchas condiciones. variables. Claro, Claro. totalmente. Sí. Sí. La diferencia también vos decís, compro aspirina, para no decir ninguna marca. Perfecto. Entonces, uno sabe que compra ácido acetilsalicílico, perdón, Claro. 500 miligramos. Ahora, tengo un extracto de lavanda que me sirve para, digamos, como ansiolítico, lo pongo en la almohada y voy a tener muchos componentes. Y esa es una característica. Si yo elaboro un medicamento herbario, probablemente no conozca el 100% de la composición de ese medicamento. Claro. ¿Sí? Yo sé que tiene que tener tal componente porque es el marcador, porque es el principio activo, pero después voy a tener cientos de componentes que tal vez no los tenga identificados. Y esa es una diferencia. Totalmente. Entonces no es lo mismo el efecto que te puede realizar, o sea, hacer un medicamento de síntesis fundamental. Sí, claro. Vos tenés una infección y necesitas un Cuando hay algo antibiótico. agudo, no hay Sí, que pueden dudarlo, ¿no? coexistir tranquilamente en tanto la parte más natural como los medicamentos sintetizados. Totalmente. Y pensaba en el próximo paso, que estuve chusmeando ahí, ya esto es espectacular, pero que están en conversaciones con el área de parques y paseos de la MUNI, puede ser para que los alumnos de jardinería del nivel secundario empiecen a capacitarse sobre plantas medicinales y supongo que también plantar en los espacios públicos. Sí, la idea es Sí, hablemos. que este espacio se replique, ¿no? Sí. Que no sea solamente en la Facultad de Bioquímica. Claro, que no quede en el ámbito académico. Exacto. Claro, que sea un modelo experimental, ¿sí? Para que se repliquen los espacios de la ciudad, inclusive de la Argentina, que así que cada uno quiera, digamos. La idea es que sea eso.
El ¿Y modelo hay algún experimental. proyecto similar en alguna otra parte de la Argentina o del mundo que ustedes sepan? Mira, hay jardines botánicos, Claro. que no sé si lo llaman como farmacias vivas. Claro. Este concepto es más en Brasil sí. Sí, en Latinoamérica hay. A mí me dijeron que acá en la Argentina hay. Yo la verdad que nunca tuve contacto. Pensé que éramos los primeros, pero bueno, tampoco es una cuestión de competencia en ese No, por sentido, supuesto. ¿no? Porque lo que nosotros vemos es que esto aporta bienestar, Sí. ¿no? Esto es el cuidado de la salud más que el tratamiento de la enfermedad. Porque esto es un espacio, ahora le pusimos mesas, o sea, vuelvo a insistir, todo esto es gracias al aporte, digamos, el financiamiento corre a cargo de la facultad, tenemos un riego, queremos seguir trabajando. ¿El Vos riego decías- por goteo? Sí, por goteo. Eso también sí, lo puso la Facu. Para nosotros también acercar, hablábamos hoy con ella, ¿no? Un espacio de bienestar dentro de nuestra Facu es sumamente importante, digamos. Nuestra facultad, digamos, por ahí es más, uno piensa en científico, rígido. Entonces, tener este espacio para nosotros, digamos, y que tanto los estudiantes como los docentes se apropien de ese lugar, para nosotros es Muy valioso. Sí, y muy si valioso. tuvieran que elegir, o sea, tienen que ya 60 especies, nos dijeron. Tuviesen que elegir una que sea como la embajadora Mira, del esta proyecto. porque yo quería mencionarla esta vez. A ver. Miren lo que es esta flor. Es hermoso. Preciosa. Esta es Está la en la tapa pasionaria, del- ¿sí? La un que es burucuyá también, ¿no? sedante, burucuyá, sí. La que es sedante, que después, esta justo da como unos frutitos naranjas, sí, que se hace dulces a veces y demás. Pero Mira. miren esta flor, por el Mirá amor que de es esa Dios. flor es Increíble. preciosa. No puede ser tan bella. Bueno, y esta es un poco la flor de nuestro área. Ay, me Espectacular. encanta. Y si tuvieran que recomendarnos así plantas medicinales como para que uno pueda en casa tener alguna cosita y garantizarse bienestar, no sé, pienso lo que decías recién de la almohada, poner un poquito de lavanda, ¿qué tip casero nos podrían dar? Bueno, va un poco en contra de nuestro... La analizás primero, ¿eh? Claro, porque no sabemos si la identificaste correctamente. Esto queda entre nosotros. Pero yo ¿Cómo? tengo la guía al santo remedio. Pero bueno, todo lo digestivo que uno le agrega al mate, el cedrón, el burrito, La menta. la menta, la melisa, que también es para... Los té, chicos, los té de Ay, tilo, los tés son los té de pasionaria, digamos, de pasiflora, Sí. todo eso, el valeriana, que trajimos valeriana. La nosotros valeriana trajimos, sí. Lo que pasa es que la valeriana se usa en las raíces y rizomas que tiene olor a pis de gato, así que Sí, es bastante desagradable. Pero bueno, No lo puedo creer. sí. créelo. A pis de gato. Sí, Qué- o sea que el gato se habrá comido la valeriana. No, pero es, Eso explica todo. Qué exacto el olor a pis de gato. Es uno de los pero olores más es detestables espantoso, del el olor es mundo. feito. Sí, pero tremendo. bueno, por eso, elijan tilo o valeriana. Claro. O melisa, pasionaria, sí, o melisa. O sea que ustedes sí son pro ponerle hierbitas al mate, Sí, sí, hace yo- bien. Sí, hay cosas que sí, pero por eso siempre controlado, qué sé yo. No agarrar cualquier cosa y tomarte un tecito de... Claro. Sí, porque ahí sí, podés extraer cualquier cosa en una infusión, ¿está? Entonces, Sí. pero sí, cosas que son reconocidas, el té de tilo, té de pasionaria, la carqueja a veces también se consume. La Bueno, carqueja, sí. cuestiones siempre ver qué uno toma, cuánto toma, ¿sí? Y hay medio como, pienso en las farmacias que a veces entras y algunas tienen esas hierbas con algunas marcas que directamente está la bolsita, que supongo que ya han pasado por todo un proceso que están bien identificadas, y tilo, carqueja, melisa, uno puede encontrarlas ahí como para no Sí. ir a andar arrancando Como yuyos. una herboristería de la farmacia. Claro, exacto. Exacto. Re. En Claro. muchas Claro, hay. bueno, sí, y siempre no abusar, porque yo he conocido casos también que, qué sé yo, acostumbramiento a un montón de estas bolsitas que se compran en Claro. la farmacia, ¿sí? Entonces, qué sé yo, algunos compran para ir de cuerpo, lo que sea, digamos, no hay que abusar de eso, porque siempre es algo que... Sí, son yo remedios. digo, son remedios. Chicas, y para ir cerrando, ¿qué expectativa puntual tienen con la farmacia viva para el futuro? Sí, nosotros, digamos, en lo que sea académico, lo que buscamos es que esto trascienda farmacobotánica, ¿no? Queremos, por ejemplo, en la carrera de farmacia está en la asignatura farmacognosia, tecnología farmacéutica. Entonces queremos que el estudiante pueda atravesar todo ese hilo, ¿no? Todo, desde, digamos, para la elaboración de un medicamento, que va desde la materia prima,
el control de calidad botánico, el control de calidad químico y, como decía, esa forma farmacéutica que se le da. Pero también abrirnos a otras carreras, digamos, de la universidad. Y queremos seguir trabajando con la comunidad. Primero, para que esto se replique. Segundo, para que sean lugares de encuentro. O sea, por eso estamos buscando que también sea lindo, que también sea agradable, que también sea confortable, ¿no? Porque, de nuevo, lo que estamos diciendo, queremos ese bienestar y que muchas veces va más allá. Hoy en día el rol mismo del farmacéutico no es solamente entregarle la cajita, ¿no? Hay toda una atención primaria de la salud, hay todo digamos, normalmente el paciente es con el primero que se encuentra. Y hoy el farmacéutico está más abocado a conservar la salud, ¿no? Sí, un abordaje integral, holístico, de todo. Y es cierto que los farmacéuticos muchas veces te agarran en un momento en el que uno a veces está vulnerable, estás preocupado, y es importante también, y acá hago una bajada de línea personal, que ir a las farmacias donde hay farmacéuticos. Entiendo que en las grandes cadenas por ahí son empleados que laburan en las cadenas, pero que no se pierda de vista ese rol tan importante que es la farmacia de barrio, donde también el farmacéutico, donde tiene conocimiento, te puede asesorar. Sí, por supuesto. En todas las farmacias que estén abiertas hay un farmacéutico. A veces no es el que te atiende porque está atrás, pero siempre hay un farmacéutico. Mientras esté abierta la farmacia, siempre hay un farmacéutico, así que uno puede hacer la consulta. Muchísimas gracias por venir, chicas, por tomarse el tiempo de traer las plantas y de contarnos sobre este hermoso proyecto. Y están las puertas abiertas para que vengan cuando quieran y hablar de esto y cómo continúan. Hermoso. Bueno, El plano gracias a quedó ustedes espectacular. por la invitación y nos parece sumamente importante la difusión, porque también pudimos avanzar un montón por la difusión. Así que bueno, gracias a ustedes también.